Radio TS, más que una estación virtual, presenta todos los sábados de 9 a 10 a.m. Museos, Patrimonio y Comunidad. Historia, patrimonios y cultura. Desde Argentina, Omar Salcedo conduce Museos, Patrimonio y Comunidad. Museos, Patrimonio y Comunidad. Radio TS, más que una estación virtual. Más que una estación virtual. Desde la capital de la República Dominicana, se place en presentar Museos, Patrimonio y Comunidad. Todos los sábados, de 9 a 10 a.m. Conducción y realización desde San Rafael, Argentina. Omar Salcedo. Producción y conducción, Omar Salcedo. Y ahora, en diferido, en Radio TS, Santo Domingo, República Dominicana. Museos, Patrimonio y Comunidad. Buenos días a todo San Rafael, a toda Argentina y, por supuesto, a nuestra querida nación, República Dominicana, porque allí estamos saliendo también al aire en Radio TS, más que una estación virtual, para todo Santo Domingo y el Caribe, y por supuesto a través de los links en la www para todo el mundo, con Museos, Patrimonio y Comunidad. Este programa que lleva a la comunidad conocimientos acerca de las actividades museales, de patrimonios históricos, naturales, culturales, archivos, bibliotecas, monumentos nacionales. Y bueno, y para eso hoy día tenemos un contacto muy, pero muy particular, que es parte de nuestra historia, de la historia argentina. Y a propósito de la historia argentina, hoy es un día súper patriótico de nuestro país, porque es el día de nuestra bandera nacional, la celeste y blanca, irrespetada, querida en nuestro país y también en el mundo, por suerte y gracias a Dios. Así que un feliz día patriótico para todos los argentinos que están aquí y en el exterior. Y tenemos en contacto a un prestigioso licenciado en turismo desde San Juan, desde el Museo y Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, el licenciado Arturo Sánchez. Buenos días, Arturo, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el día por ahí en San Juan? ¿Cómo está presentándose para una jornada espectacular, me supongo? Luego de un temita ahí técnico con nuestro teléfono, estamos en contacto desde San Juan con el licenciado Arturo Sánchez. ¿Está por ahí, Arturo? Buen día, Omar, ¿cómo le va? Un gusto tenerte en el programa. Y la verdad, un gusto también de poder presentar un programa que hemos llamado Domingo Faustino Sarmiento, su casa natal, el maestro argentino, la educación como un pilar de la democracia en América Latina. Y justamente contigo, Arturo, que por lo que sé eres un conocedor sobre todo de la historia de Sarmiento. Así que vamos a tener un programa muy, pero muy lindo hablando de historia argentina. Muy bien, la verdad que va a ser un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Te recuerdo que tú no me escuchaste, estamos saliendo al aire por Radio TS en Santo Domingo y también nos colocan allí al aire por un diario independiente digital en Guinea Ecuatorial, Subsahariana, en África. Así que por todo el mundo allí te van a estar escuchando, nos van a estar escuchando al programa Museos, Patrimonio y Comunidad. Y bueno, y vamos a ir a lo que hoy día vamos a tratar, esta historia que apasiona, ¿no?, sobre un ilustre hombre argentino de la historia cultural del país, y Domingo Faustino Sarmiento, que nació por allí donde tú estás. ¿Cómo es esa historia allí? Tal cual. Bueno, justamente esta casa donde yo me encuentro ahora es el lugar donde va a nacer Domingo Faustino Sarmiento allá por un 15 de febrero de 1811. Una casa que, bueno, fue construida de alguna manera por doña Paula, su madre, a través del esfuerzo que, bueno, representaba y el sacrificio que representaba
ese telar que por ahí uno tanto conoce o ubica a través de... Cuando uno piensa en la casa de Sarmiento, también automáticamente el pensamiento se va hacia ese telar que fue la base de esta casa. Eso es. Yo estuve observando algunos detalles hace un tiempito, unos días por ahí, y la verdad que conocer ese sitio retrotrae uno a ese momento, ¿no? Cuando nace este hombre ilustre de la Argentina y después la connotación que hubo, ¿no? Así que hablamos ahora específicamente de su año de nacimiento, desde que nació, y bueno, y su historia. Tal cual. ¿Cómo, en qué época, o sea, cuándo es su nacimiento y por qué esa dedicación a la cultura? Bien, bueno, te cuento primero que cuando uno llega a este museo y biblioteca, Casa Natal de Sarmiento, siempre se genera la vista de una casa muy grande, de un lugar de un gran tamaño, y generalmente lo que uno lee a través de la historia es que la familia de Sarmiento era una familia humilde, ¿sí? En realidad la casa no siempre tuvo este tamaño, demoró 60 años en alcanzar el tamaño actual, y en un principio la casa de Sarmiento, que en realidad era la casa de Doña Paula, constaba solo de una habitación, que la construye en el año 1801. Sarmiento, cuando nace, ese 15 de febrero de 1811, bueno, van a nacer en una casa, realmente como lo dice la historia, una casa humilde, en una familia que, bueno, trabajadora para poder llevar adelante el día a día de la vida. Esta casa está construida íntegramente con los materiales autóctonos de la zona. Por ejemplo, su techo está hecho de cañas, de palos y de una mezcla de barro y paja en la parte superior. Las paredes están hechas de adobe y como era usado antiguamente, los pisos eran de tierra pisonada. En ese lugar es donde va a nacer Domingo Faustino Sarmiento, bueno, junto a sus 4 hermanas. Sarmiento va a tener 4 hermanas mujeres. ¿Cómo era la sociedad en aquel momento? Porque ellos de condición humilde y una ciudad y una ciudad y una sociedad recientemente formándose, porque la cantidad de habitantes eran pocos y quizás comenzando con una cultura de la agricultura, de los viñedos quizás también. ¿Cómo fue en aquel momento? Bien, en ese entonces San Juan todavía no tenía un desarrollo de viñedo y la agricultura puntualmente era bastante precaria debido, bueno, a las obras de irrigación que había en esa provincia, en nuestra provincia en ese entonces. Hay que recordar que Sarmiento a San Juan cariñosamente le decía la aldea. Esto, bueno, hace notar la cantidad de personas que habrá habido en ese entonces, que era muy pequeña la cantidad de habitantes. Entonces, generalmente la vida de ese entonces giraba en torno de, como te decía, esa agricultura precaria y mucho al trabajo de arreos. Muchas personas, muchos hombres de acá se dedicaban a la carrera militar, que en ese entonces no era una carrera, sino que, por ejemplo, sin ir más lejos, el padre de Sarmiento, don José Clemente Sarmiento, era arriero y militar, y no había muchas actividades económicas fuertes en San Juan en ese entonces para realizar. Vos dijiste, que creo que ya lo mencionaste, pero la casa de Sarmiento, digamos, uno le llama la casa Sarmiento, pero en realidad era la casa de su mamá, Paula Albarracín de Sarmiento. Es el primer monumento nacional que hay en la Argentina. ¿Podés contarme cómo fue que se nombró monumento nacional y por qué razón? Muy bien, bueno, la casa, con el paso del tiempo, siguieron viviendo hijas de las hermanas de Sarmiento, y en el año 1910, en un 4 de abril, debido a la historia, a la vida y a la obra de Sarmiento, el Estado Nacional decidió convertir esta casa en el primer monumento histórico nacional debido, bueno, a la importancia
de lo que Sarmiento realizó por el progreso del país, basándose puntualmente en la educación. Esta situación fue la que llevó a que la casa se convierta en el primer monumento histórico nacional. Desde ese entonces, el lugar trabaja como un museo y biblioteca, y bueno, abrió desde el año 1910 hasta la actualidad las puertas al público para poder divulgar la historia de Sarmiento. Claro, esta casa que sufrió embates de los accidentes naturales que hubieron, porque sabemos que estamos sobre una línea, un cordón bastante fuerte, sísmico, y que hubo problemas muy serios también, ¿no es cierto? Tal cual, bueno, hay que destacar que los movimientos sísmicos de San Juan más importantes fueron los del año 1944 y de 1977, y puntualmente esta casa está dividida en dos sectores. Nosotros hay un sector que lo conocemos como el sector familiar. Este sector comienza con la primera habitación, donde nació Sarmiento, y con el paso del tiempo, a medida que doña Paula generaba recursos a través de la venta de los tejidos que hacía con el telar, ella fue anexando las diferentes habitaciones. La construcción en ese entonces era conocida como construcción tipo chorizo, ¿sí? Comenzaba con una casa en el frente que iba ampliándose hacia atrás con habitaciones pegadas. Esta parte de la casa, que es la más antigua puntualmente, fue la que resistió no solo el terremoto de 1944, sino también el terremoto de 1977. Y bueno, en el año 1862, Sarmiento va a ser designado gobernador de la provincia de San Juan, y en ese entonces, como el Estado no contaba con un edificio propio, se va a construir el otro sector de la casa que nosotros lo conocemos como el sector de gobernación. Fueron 3 habitaciones, salones en este caso, porque son habitaciones de un gran tamaño, en donde Sarmiento va a llevar a cabo su vida política acá en San Juan. Este sector, que si bien era moderno, era más moderno que el sector familiar, no va a resistir el terremoto, se va a caer y va a haber que reconstruirlo nuevamente, pero se va a reconstruir respetando los planos que el mismo Sarmiento había dibujado. Así que si bien la parte, digamos, del sector gobernación se cayó, al hacer la reconstrucción respetando los planos de Sarmiento, hoy por hoy la casa conserva el tamaño y la forma original de la época. Por la connotación que tiene el sitio, connotación histórica, patrimonial y cultural que tiene el sitio en San Juan, ¿quiénes son las personalidades que llegan hasta el lugar? Tú me puedes decir si llegan investigadores, si llega gente del extranjero a investigar, porque hablamos de un hombre que trascendió la frontera argentina en Sudamérica, digamos, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Tal cual. Sarmiento fue, como vos decís, una persona que no solo tuvo implicancias acá en nuestro país, sino que su figura trascendió nuestras fronteras. Y la particularidad del museo es que no solo funciona como un museo, sino que ofrece otra gama de servicios a las personas. Por mencionar algunos, bueno, el servicio de bibliotecas no solo para el público en general, sino también para investigadores con bibliografía especializada en historia argentina. También se ofrece como servicio acá la base de datos de imágenes del museo, con todas las imágenes que han sido tomadas a lo largo de la historia referidos a la casa. Tenemos visitas guiadas en español, en inglés y en italiano. Así que debido a estas situaciones, el público que recibimos es muy variado. No es solo público de la provincia de San Juan, sino también de Argentina y de otros lugares del mundo. Que bueno, hay gente que llega porque de alguna manera la imagen de Sarmiento llegó como el educador de América, como el padre de la educación, y quieren saber cuál fue la importancia de alguien que, viniendo de una provincia pequeña en ese entonces, pudo generar una obra tan grande. Y de una característica de tanta humildad, por supuesto, ¿no? Como familias. Tal cual, porque si bien, por ejemplo, la casa tiene un gran tamaño,
si uno en el museo retira, por ejemplo, la iluminación de este año 2015 o la cartelería, se da cuenta que la casa es grande, pero es una casa simple, es una casa de una familia realmente humilde. Claro, exactamente, quien recorre ahí, y aparte estás dando un detalle que uno puede ir imaginando qué tipo de vivienda es. Se trata de una casa común y corriente de zona rural o de zona quizás a veces hasta pobre, digamos, ¿no? La verdad que uno se trata de hacer imagen de lo que fue ese pasado allí y la conservación que hay sobre el sitio, que no debe llevar poco trabajo, ¿no? No, tal cual. Es más, hoy por hoy la casa está muy cerca de la zona céntrica de San Juan. Entonces, algunas veces, algunas personas vienen y dicen, bueno, Sarmiento vivía cerca de la zona céntrica. Y en realidad en la época en la que él vivía no había puntualmente una zona céntrica en San Juan, porque como hablamos era un San Juan de muy pocos habitantes, las personas vivían lejos unos de otros y bueno, no era una situación, no era la zona más poderosa económicamente justamente este lugar a donde estamos ahora. Claro, exactamente. Vamos a ir a entrarnos más a la historia de aquel hombre ilustre, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento, que tenía otro nombre, ¿no? ¿Cómo era el otro nombre? Bien, bueno, hay una cosita que aclarar. La fecha de nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento está legalmente aceptada como un 15 de febrero de 1811. Pero hay dos puntos. Primero, Sarmiento no nació un 15 de febrero, sino que nació un 14 de febrero. Pero se acepta legalmente la fecha como 15 de febrero porque en ese entonces se decían que las personas habían nacido el día que eran asentadas a través de un acta eclesiástica. Y cuando nace, no se llamaba Domingo Faustino, se llamaba Faustino Valentín, porque nació un 14 de febrero, el día de San Valentín, pero bueno, por alguna razón de la vida, Sarmiento en algún momento dejó de lado el Valentín y comenzó a firmar como Domingo Faustino Sarmiento. Hay diferentes teorías, algunas de ellas dicen que cariñosamente, siendo chico, le decían Dominguito. Sarmiento tenía dos tíos que eran sacerdotes, que su nombre era Domingo, y que, bueno, cuando él crece, va a dejar de lado este Valentín y va a comenzar a firmar como Domingo Faustino Sarmiento en una época en donde, bueno, el registro civil no era lo mismo que hoy, ¿no? Uno podía firmar y escribir su nombre como quisiera. Claro, exactamente, es otra historia la que fue cambiando y que hoy se está readecuada de otra manera. Mira, vamos a ir a, justamente te decía de entrar a esa historia justamente de Sarmiento, pues ya sabemos su nacimiento, el lugar, pero también ahora vamos a entrar a lo que fue Sarmiento, digamos, en la vida tanto cultural y política argentina y por qué trasciende en América Latina. Pero vamos a ir a un tema musical y luego continuamos con más museos, patrimonio y comunidad. Muy bien. Igual que el mosquito más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, que otro me acompañe.
tienes un escaparate. Igual que una flor resignada decora un despacho elegante. Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño. Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Pero igual que se espera como esperan en la Plaza de Mayo, procuro encender en secreto una vela, no sea que por si acaso un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver, reduciendo estas palabras a un trozo de papel. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, que otro me acompañe. En silencio te querré tan solo. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, que otro me acompañe. En silencio te querré. En silencio te amaré, en silencio pensaré tan solo en ti. Continuamos con más Museos, Patrimonio y Comunidad y estamos desde la ciudad de San Juan con el licenciado Arturo Sánchez en el Museo Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento. Sabemos la connotación histórica de este ilustre prócer argentino, pero queremos ahondar en este detalle que nos está contando el licenciado Arturo. ¿Estás por allí, Arturo? Por acá estamos todavía, Omar. Bueno, toda la mañana, todo el programa lo tenemos para esta historia argentina también, y bueno, y con tus palabras conociendo acerca de ello. Estábamos hablando de cómo es que Sarmiento se inclina hacia la educación, hacia la cultura, porque no solamente fue el gran maestro, también editó muchos libros, también se dedicó a la política, pero en la parte cultural, ¿por qué ingresa en esto? Bien, bueno, habría que remontarse a los inicios de la vida de Sarmiento con lo respecto a lo educativo. Sarmiento, allá en su época, va a tener la posibilidad de llevar a cabo una educación en una escuelita primaria, que en ese entonces se las conocía como escuelitas de la patria. Sarmiento va también a tener la posibilidad de tener como tíos a dos sacerdotes, y hay que recordar que en ese entonces los sacerdotes eran las personas más iluminados en la cuestión educativa, eran quienes habían recibido una educación más poderosa en ese entonces. Entonces, bueno, Sarmiento va a tener la posibilidad de llevar a cabo su educación primaria en esta escuelita de la patria, una escuela que se encontraba justamente en una diagonal opuesta de la plaza principal, hoy por hoy, de San Juan, la plaza 25 de Mayo, que se encuentra a muy pocas cuadras justamente acá de la casa de Sarmiento. Una escuela en donde Sarmiento va a repetir 3 veces el último año, ¿sí? No justamente porque le fuera mal en la escuela, sino porque él sabía que en ese entonces esta era la única manera de recibir educación. Y van a llegar en esa época 6 becas desde Buenos Aires para los alumnos más avanzados de ese entonces. Estas becas, que bueno, por supuesto una de ellas iba a ir a Sarmiento como el alumno más avanzado, en el momento en el que se enteran otras familias acá de la provincia de San Juan, poderosas e influyentes, estas becas no fueron entregadas, sino que se sortearon y Sarmiento quedó fuera de ese sorteo. Desde ese entonces, la educación de Sarmiento va a ser una educación prácticamente autodidacta. Yo creo que era realmente una persona especial y que tuvo la posibilidad de haber aprendido a leer siendo muy joven, no solo en español,
sino también en otros idiomas, como francés, latín, y bueno, siendo más grande va a aprender inglés, lo cual le permitió que los libros que venían de otros lugares del mundo también fueran leídos por él, y bueno, esto acrecentara sus conocimientos. Eso es muy interesante lo que cuentas, porque en general en el interior del país es medianamente, todo lo que cuentas acerca de cómo fue ese inicio de Sarmiento es medianamente muy parecido en todas las regiones más alejadas de nuestra patria en aquel momento. Luego Sarmiento sigue con algo que nació de sí mismo, porque él no fue, justamente tú dices, no estuvo en una escuela súper moderna de aquel entonces o de clase alta tampoco. ¿Cómo fue entonces, cómo continúa Sarmiento con esa carrera tan importante que logró dar conocimiento a la Argentina? Bueno, yo creo que hay algunos hechos fundamentales que van a marcar la vida de Sarmiento antes de lo educativo, como por ejemplo sus 2 exilios hacia Chile. Hay que recordar que, bueno, Sarmiento vivió en una época en donde Argentina recién se había independizado, que nuestro país estaba en una etapa formativa y en donde las ideas diferentes algunas veces no eran debatidas, sino que se resolvían de una manera bastante más drástica. Y Sarmiento va a tener que irse exiliado 2 veces acá de San Juan. Una en el año 1830 y otra en el año 1840. Él se va exiliado hacia Chile, a Santiago de Chile, y en este lugar de Chile, bueno, también va a tener la posibilidad de conocer un poco sobre la sociedad chilena y la vida social y cultural que se lleva a cabo en aquellos lugares. Él va a seguir ampliando sus conocimientos, recordemos, siempre de una manera autodidacta o a través de reuniones y encuentros con intelectuales de esa época. Siendo muy joven, Sarmiento comenzó también con su carrera periodística, lo cual, bueno, lo va a llevar a tener contacto con los intelectuales de esa época. Claro, eso fue muy importante para su paso a lo que continuaba en Argentina posteriormente, ¿sí? Tal cual, tal cual. Y justamente en su segundo exilio en Chile, en el año 1846, va a suceder algo que el mismo Sarmiento lo llama el exilio de un exilio. En ese entonces llega un enviado de Juan Manuel de Rosas a Chile pidiendo acallar, bueno, a este cuyano que se encontraba en Chile escribiendo en los diarios contra el gobierno federal argentino de la época, en donde, bueno, un amigo de Sarmiento, quien era ministro de Educación en ese entonces, que se llamaba Manuel Montt, que luego va a ser presidente de Chile, le ofrece como posibilidad realizar un viaje a través de África, Europa y Estados Unidos. La finalidad de este viaje era conocer los sistemas educativos que había en estos lugares y poder luego aplicarlos en Chile. Ese viaje puntualmente le va a permitir a Sarmiento no solo conocer los sistemas educativos de los lugares a los que va a ir visitando, sino que, bueno, va a tener la posibilidad de conocer cómo eran las sociedades en estos lugares en ese entonces. Él, por ejemplo, va a ir muy ilusionado en conocer la cultura en España, que a través de sus palabras era como la cuna, entre comillas, de la civilización que se había generado acá en nuestro país, en Argentina. Va a tener la posibilidad de conocer a personajes de ese entonces, como por ejemplo una entrevista con el general José de San Martín. Va a hacer comparaciones entre los trenes, por ejemplo, de Estados Unidos y de Inglaterra, y entre todas estas cosas que de alguna manera apuntan a que la mente de la persona se vaya expandiendo y abriéndose, Sarmiento va a conocer los sistemas educativos de estos lugares en donde justamente el sistema educativo estadounidense le parecía el mejor de la época.
él creyó que era el que mejor se financiaba a lo largo del tiempo y que era a través del Estado, y el que tenía los contenidos informáticos organizados de la manera correcta y útiles para poder ser aplicados, bueno, en ese entonces en la sociedad chilena, pero hay que pensar que Sarmiento siempre tuvo esta información para aplicarlo finalmente en nuestro país, en la República Argentina. Exactamente. Buena experiencia, porque la verdad que después que él llega a Chile, siguió con su mente puesta en la educación argentina. Eso fue muy importante para la vida cotidiana del país también, porque llegaría aquel hombre que estuvo exiliado a traer sus nuevos conocimientos a la Argentina. ¿Continúa así esto? Tal cual, tal cual. Hay que pensar que Sarmiento, como los intelectuales de la época, eran personas que no se especializaban en un solo tema, sino que eran personas multifacéticas. Hay que pensar que Sarmiento a lo largo de su vida fue minero, militar, periodista, escritor, político, y que como político ocupó muchos cargos públicos en nuestro país. Pero bueno, nosotros acá en su casa creemos que su profesión más importante es que haya sido puntualmente maestro. Y no solo porque le va a enseñar a leer y a escribir a la gente allá en su época, en diferentes ocasiones, ¿sí? Entre paréntesis hay que recordar que con su tío, Domingo de Oro, va a crear la primera escuela en la que él va a enseñar a la edad de 14 años en San Francisco del Monte, en San Luis. Pero bueno, nosotros creemos que la importancia de la profesión de Sarmiento como maestro es que esa vocación que él tenía le va a permitir que cuando él tenía en sus manos las herramientas, o sea, cuando fue presidente de la Argentina, pudiera aplicar todas esas ideas y esa visión que él había amasado a lo largo de los años para poder crear ese sistema educativo que trajo un impacto social tan grande en nuestro país. Entonces, para tener el mejor detalle, ¿cuándo comienza en Argentina esa carrera educativa, digamos, ¿no? Porque ya conocemos de su trabajo en el periodismo y en la política, pero específicamente en la educación. Bien. Para poder hacer referencia a esto, tenemos que pensar que cuando Sarmiento es elegido presidente de la Argentina en el año 1868, en ese entonces la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, y Sarmiento, como un gran planificador, lo primero que va a hacer cuando va a asumir la presidencia del país es realizar el primer censo nacional. Quería saber qué tipo de país estaba recibiendo en sus manos. Bueno, hay que pensar que los medios de transporte y el tamaño de nuestro territorio hicieron que este censo pudiera ser realizado en el trayecto de un año. En este año, y cuando se finaliza el censo, se va a descubrir que en la Argentina, en el año 1869, habitaban 1.830.000 habitantes. Por primera vez, entonces, en Argentina se supo con claridad cuántos habitantes habían. Exactamente. Y no solo eso, sino que fue un censo con un grado de complejidad que ayudó a descubrir, por ejemplo, que en ese entonces había más mujeres que hombres. 220.000 habitantes de esta totalidad eran extranjeros, que la mayor parte de las personas en ese entonces, demográficamente hablando, estaban ubicadas en una provincia costera de la Argentina, por supuesto la provincia de Buenos Aires, lo cual hacía que las demás provincias del interior estuvieran con un grado de despoblamiento un poco más alto, vamos a decir. Pero en realidad el dato más complejo fue que el 71% de esa población eran analfabetos. ¿El 71%? Así es. O sea y que bueno, hacía falta alguien que genere la educación en Argentina, ¿no?
hacía falta realmente un cambio. La cuestión era simple, había dos brechas muy grandes en el aspecto educativo. El primero básicamente apuntaba que para ir a la escuela había que pagar. Entonces, si uno tiene dinero para ir a la escuela o para comer, no hay mucho que pensar, ¿no? Y el segundo es que en ese entonces la educación era solamente para hombres. Las mujeres no tenían acceso a la educación. Estas dos barreras, bueno, creaban esta brecha tan grande entre las personas que tenían una educación y quienes no. Sí, qué importante ir conociendo esto de la historia, porque uno va tomando conocimiento que a través de los años se fueron imponiendo distintas leyes que fueron cambiando la historia en cuanto también al tratamiento de la mujer, porque imagínate que no está incluida la mujer y todas las cosas que han ido aconteciendo en Argentina, especialmente para que hoy día la mujer tenga el papel que tiene como persona, como ser humano y especialmente como ciudadana de nuestro país. Tal cual. Yo creo que, hablando puntualmente de esto, es muy importante destacar una frase de Sarmiento. Si recordamos que hace algunos días atrás, hace algunas semanas atrás, se llevó a cabo en nuestro país una marcha que, bueno, el lema de la marcha era "ni una menos". Exacto. Hay una frase de Sarmiento que dice que se puede medir el grado de civilización de una sociedad según el rango social que la mujer ocupa en la misma. Qué bárbaro, esto, ¿no? Qué bárbaro. Esto ya realmente lo pinta a él como una persona con un pensamiento de avanzada para su época. Exactamente, porque él estaba en una sociedad donde la mujer no tenía prácticamente ni un solo lugar, nada más que la casa. Tal cual. Y bueno, es él quien va a abrir las puertas de la educación a la mujer en nuestro país. Eso es lo que marca un poco también esa historia importante de Argentina. A través de los años, por supuesto, se fue conociendo más. Yo creo que es uno de los pocos próceres que tiene hasta un himno dedicado a Sarmiento, digamos, ¿no? A la educación, ¿no? ¿Por qué fue preponderante todo esto? Y porque también a su vez tuvo esa connotación en Latinoamérica. Bueno, hay que pensar que Sarmiento generó un cambio, un impacto, mejor dicho, sociocultural muy grande en un país como Argentina en su época. Un poco para poder entender la magnitud de este hecho, yo te cuento que en la época en la que Sarmiento fue presidente, en donde creó este sistema de educación pública, gratuita, obligatoria y laica, a través de la ley 1420, la ley de educación, en donde creó este sistema de educación que se lo conoció como el normalismo. Cuando Sarmiento comienza su presidencia en el año 1868, en la Argentina se educaban 30.000 niños por año. Estos niños eran hombres y para acceder a la educación, como te había comentado, había que pagar. Sarmiento, en el lapso de 6 años, se va a encargar de elevar ese número de 30.000 niños que se educaban por año en nuestro país a 100.000 en 1874, cuando terminó su mandato como presidente, ¿sí? Esto, bueno, habla de la tarea que se llevó a cabo a nivel educativo en la Argentina. Si bien Sarmiento llevó a cabo obras muy importantes para nuestro país en ese entonces, puntualmente la educativa fue la que no solo generó un impacto en su época, sino que también se siente hasta el día de hoy, ¿no? A través de nuestra educación gratuita, pública, obligatoria y laica. Exactamente, fue cambiando la realidad del país y bueno, hasta el día de hoy, cada día, por supuesto, cada año o cada vez que pasa más el tiempo, todo por supuesto se va reformando, pero nunca la base de una sociedad, una comunidad, que es la educación, ¿no? Por supuesto, hay que pensar que la educación, el sistema educativo del normalismo
que creó Sarmiento en su época, se utilizó en nuestro país hasta el año 1990, en donde cambió por un sistema que, bueno, desgraciadamente no funcionó en la Argentina, y hoy la Argentina ha vuelto nuevamente al normalismo. Yo creo que la lectura que uno puede hacer más allá de, digamos, un poco más profunda, es que, bueno, digamos, un sistema educativo que duró más de 100 años, con las evoluciones lógicas del paso del tiempo, tiene que haber sido algo realmente muy bien planteado desde sus bases. Ahora, vos hablaste también de un Sarmiento presidente de la nación, presidente argentino. Vamos a hablar un poquito también de esa parte de la historia de Sarmiento, pero antes te voy a invitar a que escuchemos un tema musical y continuamos con más Museos, Patrimonio y Comunidad. Muy bien. Hay un dicho, no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Es verdad. Te vi llorar, viviste la monotonía y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor. Que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor. Ay, baby, que lo odio y lo detesto por tener lo que fue mío, que el culpable he sido yo. Que hoy lo considero mi enemigo, lamentando mi perdida en la batalla por tu amor. Recálcale que no duermo de noche, imaginando que en el sexo él te devora con pasión. Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Por creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido, fulano con el premio y yo el perdedor. The Kings. Lo vi llegar y no pensé que importaría, y te empezaba a conquistar, convirtiéndote en mi enemiga. Y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor. Que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor. Ay, baby, que lo odio y lo detesto por tener lo que fue mío, que el culpable he sido yo. Que hoy lo considero mi enemigo, lamentando mi perdida en la batalla por tu amor. Recálcale que no duermo de noche, imaginando que en el sexo él te devora con pasión. Me falta madurez para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Por creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido, fulano con el premio y yo el perdedor. This is bananas. Who else? Continuamos con más Museos, Patrimonio y Comunidad y desde la ciudad hermosísima de San Juan, en Argentina, nuestro Cuyo, nuestra región de Cuyo, estamos con nuestro amigo Arturo Sánchez, desde la casa de natal de Domingo Faustino Sarmiento. Estábamos hablando entonces ese Sarmiento educador, ese Sarmiento prócer de
de la historia argentina, y vamos a hablar también de ese Sarmiento político, de ese Sarmiento presidente. ¿Cómo llega allí Sarmiento, Arturo? Muy bien, bueno, Sarmiento en ese entonces no contaba con un partido político propio. Sarmiento no se encontraba en campaña política, y quien va a proponer la imagen de Sarmiento como presidente es el Partido Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien Sarmiento no contaba con campaña política, sí contaba con su imagen, la cual ya en ese entonces había tomado forma como un intelectual de la época, como una persona, digamos, de opinión importante en la realidad argentina. El Partido Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, se va a encargar de la campaña de Sarmiento cuando este ni siquiera se encontraba en nuestro país. Esto habla un poco también de la imagen que tenían los habitantes de la Argentina de él. Entonces, cuando se realizan las elecciones, que Sarmiento obviamente gana, él se va a enterar que es elegido presidente de la Argentina cuando venía en barco hacia nuestro país. ¿Desde dónde? Desde Estados Unidos. Bien, de Estados Unidos. Así es. Y, bueno, va a aplicar todos estos conocimientos y sus experiencias de vida a lo largo de nuestro territorio, que, como te dije, no solo fue en la educación, él va a ser el creador de muchas obras importantes en nuestro país, como por ejemplo lo que significaba el transporte y la comunicación. El suelo argentino es un territorio de grandes dimensiones, y Sarmiento creía que para que el mismo pudiera progresar en el tiempo, necesitaba que el transporte y las comunicaciones fueran lo más rápido posible. Por esto, por ejemplo, que él a lo largo de su presidencia se va a encargar de crear y de expandir líneas de ferrocarriles a lo largo de nuestro territorio. Y también, a la par de esto, se va a encargar de agrandar todo lo que eran las líneas de telégrafo en la Argentina, de expandir todos los telégrafos a lo largo de nuestras provincias. Por ejemplo, hay que pensar que en esa época una carta de San Juan a Buenos Aires demoraba 1 mes y medio en llegar. Qué terrible. Esto, digamos, con viento a favor. Esto significaba que la respuesta demoraba 1 mes y medio en volver. También tú decías que el telégrafo tenía la particularidad de convertir las grandes distancias en cosas de minutos. Y bueno, no estaba muy equivocado, ¿no? Hoy en día, quien tiene la información tiene el poder, y la velocidad de la información es muy útil para poder tomar decisiones, sobre todo cuando alguien, bueno, se encuentra en un cargo tan importante como el de Sarmiento en ese entonces como presidente de nuestro país. Me imagino 4 decisiones que debían tomarse no en el mismo tiempo, demoraban 1 año. Tal cual. Porque de aquí que llegaba a Buenos Aires 1 mes y medio, volvía de Buenos Aires a San Juan 1 mes y medio, 3 meses, imagino que 4 decisiones eran en 1 año. Tal cual, y no hablemos de pedir ayuda, por ejemplo, hubiera sido mucho más complicado. Es así, exactamente. Ahora, estos cambios iban a producir que Argentina también haya un cambio en el desarrollo y el crecimiento económico, no solamente en lo educativo, sino estamos hablando también en lo económico de la Argentina, porque trazar nuevas líneas de ferrocarriles, vías de ferrocarriles, es una comunicación importante para el desarrollo en la Argentina. Tal cual, significaba la creación de nuevos pueblos que iban a ir apareciendo en el trazado de estas líneas. Significaba que, por ejemplo, las provincias del interior tuvieran la posibilidad de comercializar sus productos a través del puerto de Buenos Aires, por ejemplo, algo que era impensado antes del tren. Hay que imaginarse que si una carta demoraba 1 mes y medio en llegar, por ejemplo, desde acá de San Juan, si se enviaba vino en ese entonces, bueno, hubiera demorado muchísimo más. Esto, bueno, generó realmente, más allá de eso que Sarmiento se dice que era unitario,
demostraba un pensamiento federal, por su parte, ¿no? Que todos tuvieran la misma posibilidad de crecer a través de la igualdad de oportunidades. Sí, las contradicciones de la historia a veces, ¿no? Porque pensar que ser unitario y no con las reglas que un político unitario en ese momento ejercía sobre el poder en Argentina, con el poder, digamos, y que expandiera en forma federal la construcción de la Argentina, es una cosa contradictoria, ¿no? Tal cual, tal cual. Sarmiento, como dijimos, más allá de ser políticamente hablando unitario, creía que el crecimiento y el progreso debía llegar a todas las personas por igual. Allí Sarmiento se entera mientras venía en el barco de que era ya presidente de los argentinos. Inmediatamente llega a Buenos Aires, él toma el mando como presidente o hubieron otros acontecimientos. Cuando llega a Buenos Aires, bueno, él va a tomar el mandato como presidente y va a llevar adelante esta carrera presidencial. Ahora nadie se imagina, ¿no? En nuestra historia, en nuestra actualidad, alguien que se elija presidente que viene en camino. No, que ya estamos próximos a elecciones generales y no podríamos pensar los argentinos que vamos a elegir a alguien que no está en la Argentina. No, la verdad es que hoy con un pensamiento del año 2015, bueno, sería imposible. Claro, pero claro, las connotaciones y la historia era totalmente diferente y se necesitaba quizás en ese momento a una persona que tuviera amplios conocimientos, inclusive internacionales, ¿no? Porque el paso de él a conocer sobre la educación en el extranjero lo llevó a conocer la idiosincrasia y la política del resto de América, del mundo, digamos. Tal cual. Y bueno, Sarmiento ya había sido ministro plenipotenciario de nuestro país, representándonos en Estados Unidos, por ejemplo, y justamente en Estados Unidos es donde él va a hacer contacto con dos educadores de la época que eran Horace Mann y Mary Mann, que son quienes no solo, bueno, lo van a introducir en profundidad en el sistema educativo estadounidense, sino que también lo van a ayudar mucho en este proceso de aplicar este sistema educativo en la Argentina. Incluso ellos son quienes van a ayudarle a conseguir a las maestras que iban a venir a nuestro país para poner en marcha el sistema educativo. Hay que pensar que en ese entonces Sarmiento pidió que vinieran 1000 maestras de Estados Unidos para poder llevar a cabo la tarea y llegaron a nuestro país 65. Qué bárbaro. Esto también habla, bueno, un poco del esfuerzo y el sacrificio que llevó realizar este sistema educativo en la Argentina. Qué bárbaro, ¿no? Mientras hablabas, pensaba también en cómo sería en ese entonces incluir a la educación tantos alumnos, porque en 6 años decías desde 30.000 alumnos que solamente eran varones a toda una inclusión de niños y aún gente adulta estudiando. 100.000 personas, había que generar también los sitios, las escuelas, los colegios en distintos lugares, y todo eso se llevó a cabo también en su presidencia. Bueno, a lo largo de su presidencia, Sarmiento construyó alrededor de 800 escuelas en nuestro país. Puntualmente, y en las que se pudo, se va a incorporar el concepto de escuelas palacio. Sarmiento decía que el alumno se tenía que sentir mejor en la escuela que incluso en su propia casa, ¿sí? Nosotros, bueno, acá cerca del museo, justamente a 2 cuadras, tenemos una de las escuelas que va a fundar Sarmiento acá en San Juan, que hoy se la conoce como la Escuela Normal Sarmiento, y que es patrimonio arquitectónico de la provincia de San Juan. Y cuando uno se para en el frente de esta escuela y ve la belleza arquitectónica del lugar, por lo cual fue declarado monumento arquitectónico, se da cuenta de la idea de Sarmiento, una escuela con un
monumentalismo importante, con una belleza arquitectónica que, bueno, me imagino en esa época en donde las casas eran casas humildes, el alumno tiene que haber sentido realmente la fuerza del lugar a donde estaba recibiendo educación. Qué importante, qué interesante todo eso. Y por lo que conozco y sé, creo que es uno de los pocos edificios que se conservó después de los terremotos en San Juan. Así es. Mira, ya nos queda muy poquito tiempo. Yo quería saber, o que nuestros escuchas supieran dónde pueden conseguir la bibliografía de Sarmiento, sobre todo su historia, porque no tengo entendido si en Buenos Aires están los libros y los escritos de Sarmiento o en el mismo San Juan. Bueno, en el Museo Histórico Sarmiento en Buenos Aires se puede conseguir bibliografía de Sarmiento. También en la Casa de San Juan, Buenos Aires, casa que perteneció a Sarmiento a lo largo de su vida, se puede conseguir bibliografía. Y por supuesto nosotros acá en el Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento tenemos sus libros más importantes, no solo para que puedan comprarlos, sino también en nuestra biblioteca, para que quien quiera pueda venir y adentrarse en la historia de esta casa a través de la lectura de los libros que escribió el mismo Sarmiento. ¿Puedes dar algún sitio en la web donde la gente pueda consultar? Tal cual, bueno, la Casa de Sarmiento cuenta con un Facebook, que es Casa Natal de Sarmiento, y tenemos también la dirección web del museo, que sería www.casanatalsarmiento.com.ar. Muy bien, esos son los sitios en donde cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede entrar allí y conocer acerca de la historia de Sarmiento y lo que fue la educación en Argentina, que es un patrimonio histórico de nuestro país. La verdad que ha sido interesantísimo escucharte, Arturo. La verdad que da para hablar mucho más todavía, porque queríamos adentrar en el tema de la conservación específica de los elementos que allí cuenta la Casa Natal de Sarmiento, pero bueno, el tiempo se nos ha ido, así que yo te voy a comprometer a otro programa seguramente y voy a contar seguro contigo. Por supuesto, Omar, no hay ningún problema, cuando gustes. Desde acá, desde el museo, estamos dispuestos a volvernos a encontrarnos y a charlar, porque, bueno, la figura de Sarmiento realmente es muy amplia, tiene muchas aristas y realmente uno nunca termina finalmente de conocerlo. Fue una persona que a lo largo de su vida llevó a cabo una tarea no solo dedicada al pueblo, al progreso de la nación, sino también que fue muy amplia. Exactamente. Bueno, te dejo ahora el saludo tuyo para la gente aquí en San Rafael y en República Dominicana, donde te han escuchado. Te lo dejo a ti para que te despidas. Muy bien, bueno, les enviamos con Omar un gran abrazo para todos los oyentes. Muchas gracias por habernos acompañado del otro lado. Y bueno, también los invito a que escuchen este programa, que realmente es un lujo para todos. Muchísimas gracias. Desde San Juan, atentamente estuvimos escuchando al licenciado Arturo Sánchez hablando sobre la historia de Domingo Faustino Sarmiento. Desde la casa natal del prócer, fue esto, Museos, Patrimonio y Comunidad. Y saludamos a toda nuestra gente amiga allí en Santo Domingo a través de la radio TS y también, por supuesto, LB18, la radio cincuentenaria. Que tengan un muy buen fin de semana, Día de la Bandera Nacional, y mañana un feliz Día del Padre. Que Dios bendiga a todos. Felicidades. Amigos de Radio TS, más que una estación virtual. Gracias por estar en sintonía.
Gracias por estar en sintonía durante 60 minutos con Museos, Patrimonio y Comunidad. Todos los sábados de 9 a 10 a.m. desde Argentina San Rafael, conducido por Omar Salcedo. Nos encontramos en una próxima entrega.